Bienvenidos a una nueva edición de Hablando Claro, de los servicios informativos de Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma, donde cada semana nos disponemos a investigar, indagar, preguntar, cuestionar, debatir sobre los temas que a aquellos a ustedes les preocupan y de los cuales nosotros nos estamos ocupando, tanto en este programa como en el resto de los programas que componen la parrilla de esta casa, tanto de Canal 4 Tenerife como de Canal 11 en La Palma. En esta ocasión, gracias a los que nos ven, nos siguen desde cualquier lugar de su casa, de su ocio, entretenimiento, desde un bar, un restaurante, una cafetería. Bienvenidos a este Hablando Claro. Y en esta ocasión vamos a hablar de los cristianos, vamos a hablar de Arona, y lo vamos a hacer. Hace unos días teníamos con nosotros al portavoz del Partido Popular, don Dionisio Rocha, y hoy nos acompaña el primer teniente alcalde, concejal de Presidencia y de Medio Ambiente, don Antonio Sosa. Señor Sosa, bienvenido y muchísimas gracias por hacer un hueco en la agenda. Buenas tardes, Clemente, buenas tardes a toda la audiencia y bien hallados aquí en este programa que ya he venido alguna vez más y es grato volver a estar en él. Le fue bien en el último, ¿no? Sí, la experiencia fue agradable y fue positiva. ¿Pero la experiencia aquí o en la calle cuando Bueno, en general siempre. Bueno, estamos ya casi un año de la legislatura y en esto de cómo nos pillan las elecciones europeas por medio, pues prácticamente la legislatura se está terminando, porque siempre bastante antes de que llegue a su fin, pues ya empiezan pues las listas, los codazos. ¿Qué balance tiene que hacer de lo que ha sido esta legislatura, bueno, con sus altos y con sus bajos? Bueno, este mandato realmente queda un año donde todavía se pueden y se deben hacer muchas cosas, es decir, se trata de culminar proyectos, se trata de culminar objetivos que uno se planteó al principio del mandato, y bueno, parece poco y es mucho, depende del planteamiento. El balance, pues evidentemente no es decir, siempre se puede hacer más cosas, pero esperemos que cuando termine el mandato se pueda sí hacer realmente un balance real de todos los temas. Hay cuestiones que ahora mismo están a medio camino, hay proyectos que deberían haber salido que todavía no han salido, que se está trabajando en ellos. Bueno, mejor hablar a 2 meses de las próximas elecciones, cuando falte 2 meses para mayo del 2015, pues hablaríamos de este tema. Hablar de las elecciones europeas que son ahora el 25 de mayo, que son unas elecciones que tienen mucha más importancia de lo que parece. O sea, está la calle bastante fría, está en general, parece como si no fuera mucho con nosotros. Y las elecciones europeas pues tienen una importancia relevante. Por lo que significa. Sí. De eso vamos a hablar. Pero yo tengo una sensación, si me permite, don Antonio Sosa, que por ejemplo que con la ida de José Alberto González Reverón ni la oposición ha ganado. Bueno, realmente es un cambio, o sea, cuando hay un alcalde como era José Alberto, la ausencia pues se produce máxime así a mediados de mandato, pues genera un cierto trastorno que hay que volver a encauzar, a coger la marcha, a replantear cosas, y en general pues evidentemente en todos los aspectos pues afecta, ¿no? Y entonces pues sí, evidentemente han cambiado las cosas porque había un proyecto cuyo líder era él, al no estar pues cambian muchos planteamientos, y en esa situación pues sí, igual que evidentemente hasta la oposición lo ha notado todo el mundo, y entre ellos pues también la oposición. Sí, pero yo lo que más me refería que, por ejemplo, que todos los dardos iban contra José Alberto González Reverón de la oposición, pero yo he echado en falta, aprovechando que José Alberto ya no está, o sea, quizás una oposición más ágil, más activa, incluso hasta más crítica si se cree, pero prácticamente no existe. ¿O usted la nota? Bueno, vamos a ver. Nosotros
nos tenemos que preocupar de gobernar, de sacar adelante los proyectos, de sacar adelante lo que nos hemos planteado, y en el día a día, que cada vez es más complicado. O sea, las trabas administrativas cada vez son mayores, hay mucha más normativa que sale, con toda la normativa esta que ha sacado el PP a nivel estatal, ha generado unos cambios que en algunos casos han sido de manera bastante importante, que ha afectado a las bases, nunca mejor dicho, de la administración local, nunca mejor dicho porque la ley de base de régimen local, que databa del año 85, ahora fue cambiada con la ley de 27 del 2013, ha dado un vuelco importante a todo ese planteamiento, y adaptarse a esta situación de crisis que ya llevamos padeciendo desde hace tiempo, con toda esta normativa adicional, pues genera mucha complicación el gobernar, el sacar adelante proyectos, es realmente difícil, y sobre todo donde más dificultad se produce en la administración local. Bueno, de todo eso vamos a hablar, porque los ayuntamientos van a cambiar, o sea, con la nueva ley de regulación, de de racionalidad. Racionalización y sostenibilidad de las corporaciones locales, que se está aplicando desde el 1 de enero. Además, se va a aplicar en 2 fases. Ya aquí en este mismo programa hemos hecho un debate con su alcalde, el alcalde de Guía de Isora, el alcalde de Granadilla y el alcalde de San Miguel, pero sí como primer teniente alcalde, como concejal de la presidencia y como concejal de medio ambiente. Bueno, pues queremos acercarnos a esa situación, y en un municipio donde el área de servicios sociales es un área potente. Usted, desde el Ayuntamiento de Arola, ¿cómo se ve esta ley? ¿Era necesaria? ¿Es necesario reorganizar los ayuntamientos? ¿Sobra personal? ¿Sobran funcionarios? ¿Sobran laborales? ¿Sobran, de alguna forma, como mucha gente desgraciadamente dice, enchufados, que son, bueno, pues el personal de confianza? ¿Sobran concejales en el gobierno? Vamos a ver, los tiempos cambian, el modelo es diferente, porque no en vano estamos en una crisis, y una crisis, pues una crisis estructural, es una crisis que ha afectado a todo el modelo de desarrollo al que estábamos acostumbrados, sobre todo en los últimos años. Y en ese sentido, pues hay que, evidentemente, pues sí, legislar, porque en definitiva las normas lo que hacen es equilibrar el funcionamiento, es decir, hacer que la situación en las relaciones con los ciudadanos, las relaciones en general, pues sean más justas y adecuadas, ¿no? En ese sentido, siempre se requiere ir adaptando las normas a la realidad, porque la sociedad es cambiante, y por lo tanto las normas lo que tienen que buscar es eso, es permitir que las relaciones entre todos los ciudadanos, entre todos nosotros, las relaciones entre todos, pues sean lo más equilibradas posible, lo más justas posible, y que den el máximo de oportunidades a todo el mundo. En ese caso siempre es necesario el cambio. Yo creo que aquí no solo este cambio ha sido muy drástico y muy brusco, porque en la ambición de aparentar ante todos nosotros, ante todos los ciudadanos que somos nosotros, o sea, porque muchas veces intentamos apartar a los políticos y hablar de los ciudadanos como si fuéramos otra parte. No, todos formamos parte de la ciudadanía, todos somos parte de esa sociedad, y por lo tanto afectados de lo que promulgamos. Se ha intentado atacar a la administración local. La administración local es de alguna manera la más cercana al ciudadano, es la que parece que tiene menos rango, cuando en teoría pues debe tener el mismo rango que cualquier otra administración, y había que, pues parece como escarmentar a alguna administración. El tema del gasto, el tema del ahorro, cuando realmente el mayor déficit público está en la administración estatal, es la que tiene el mayor déficit. Luego están las comunidades autónomas, unas más que otras, pero las administraciones locales son las que menos déficit tienen, y si quitamos algunas, pues evidentemente el equilibrio es mucho mayor, es bastante, digamos que están bastante equilibradas, porque la gran mayoría de administraciones locales pues no tienen déficit, ¿no? Entonces, en este
sentido había que escarmentar al más débil, en este caso que es la administración local, y se ha hecho de una manera brusca, de una forma sin sensibilidad, y esa falta de sensibilidad en este cambio pues está afectando a todos, y no está afectando a todos porque todos somos los ciudadanos. Es decir, en principio, si bien es decir, pues se ha puesto en marcha o se ha aprobado la ley, debería tener un periodo transitorio de aplicación que permita, pues con todas esas competencias y unificar, es decir, que sea una administración una competencia, que parece que era el eslogan de esta ley, pero evidentemente una administración una competencia o pues tiene un tiempo de aplicación, tiene un tiempo de aclarar, tiene un tiempo porque cada de esas competencias pues tienen que estar avaladas por una financiación, pero no ha entrado así, como suele decir, a saco, y está generando muchos problemas, en las administraciones locales. Por ejemplo, en estos momentos la ley se comenzó a aplicar en enero, porque la ley que sí se va a aplicar en dos fases. Una, a partir del 1 de enero de este año, del 2014. Sí, 31 de diciembre concretamente, sí, porque sí. Es cuando se publicó en el BOE, sí. Al día siguiente publicarse en el BOE. Sí. En el BOE. Y después la segunda fase va a entrar, curiosamente, después de las elecciones del 2015. Sí. Bueno, sí, hay una parte que afecta sí, a la reorganización de las administraciones locales a partir del nuevo mandato, de la nueva legislatura, que es el 2015. Pero concretamente... En este momento, ¿a Arona qué le está afectando? Bueno, nos está afectando a competencias, como decir, siendo un municipio de más de 50.000 habitantes, la parte de servicios sociales tiene un periodo de transición que hay que ir evaluando, afecta a educación, es decir, afecta a toda la parte de empleo. De educación, de formación, sí, de empleo. Digamos que estamos también analizando esa parte, ¿no? Porque de alguna manera estamos en una situación, pues de alguna forma, una situación un poco confusa, o sea, porque nadie tiene claro muchas cosas. En esta ley luego hay disposiciones transitorias que forman parte de la ley que fueron emitidas posteriormente, o sea, falta clarificar muchas cosas. Esta ley se sacó pues con mucha premura y de alguna manera pues tenía que tener una transitoriedad que no se ha dado y que pues estamos ahora mismo sufriendo. Hay quien se queja de que no se consultó a los ayuntamientos, que la hicieron técnicos en despacho sin escuchar incluso a los propios alcaldes del Partido Popular que se han opuesto a esta ley. Bueno, esta ley dentro de tiene un carácter ascendístico muy marcado, o sea, tiene dentro del gobierno, pues tiene una filosofía muy ascendística, una filosofía muy en aspecto económico, y se nota, ¿no? Se nota en ese como si eso fuera lo importante, o sea, es un tema importante, pero en lo que es una sociedad, en lo que es unas relaciones humanas, forma parte la parte económica, pero hay muchas otras cosas que en un estado de bienestar hay que tener en cuenta y hay que valorar. Aquí, es decir, se han ido retocando algunos detalles con disposiciones transitorias y bueno, vamos a ir aplicándola, vamos a ir viendo lo que nos encontramos, pero sí que es decir, ha sido una traba en cuanto al funcionamiento que se tenía, en vez de facilitar, porque realmente cuando uno se hace una normativa, las normativas lo que tienen es que adaptarse a la realidad y tienen que ir dando seguridad a lo que se está haciendo, pero muchas veces las normativas están saliendo, las leyes están saliendo de una forma que más que seguridad muchas veces generan inseguridad, o sea, porque no se aplican, no se permiten aplicar con el tiempo suficiente de tener claro el ámbito de la misma, del alcance. Claro. Claro, en ese sentido, don Antonio Sosa, teniente alcalde de Arona, municipio, recordemos, tiene 86.000 habitantes, unas 60.000 camas turísticas, tiene la misma densidad que la isla de La Palma en población, tiene 5 veces más camas turísticas que la isla de La Palma, por cierto, es el tercer municipio en población de la isla de Tenerife. Usted hablaba antes de lagunas, que la ley, bueno, se ha sacado, no se ha explicado, no está del todo desarrollada.
Y se está produciendo un fenómeno porque nos lo han dicho varios alcaldes, y es la interpretación el poder que se le da a los interventores y la interpretación que estos están haciendo de diversos aspectos, porque la ley parece que no se aplica lo mismo en un ayuntamiento que en otro. No sé si a usted esto le ha pasado a la hora de contrastar con otros. No, vamos a ver, por eso comentaba antes que tiene un carácter ascendístico muy marcado, o sea, de un carácter económico muy marcado la ley. Entonces, pero económico en ahorrar. No, bueno, en ahorrar sí, y en pagar a los bancos. En ahorrar, no me refiero a ahorrar, en cuanto a darle una importancia o darle mucha importancia a lo que es el factor económico, ¿no? O sea, a esa parte de, es decir, esa cuestión de esa recaudación, de los costes, es decir, que evidentemente hay muchas formas de hacer las cosas. Las administraciones no son empresas, es decir, evidentemente pues tienen que optimizarse los recursos, pero no son empresas donde hay unos accionistas que tienen que obtener unos beneficios, y en un estado de bienestar una administración tiene que ser el soporte, el garante del bienestar de la sociedad, en esa línea de equilibrar los recursos, de repartir los recursos, porque en definitiva de eso se trata. O sea, si volvemos a los inicios del Estado liberal, donde prácticamente el Estado no existía y donde había unas diferencias abismales entre la población, la llegada de y la importancia del estado de bienestar, el estado social, pues viene digamos, a marcar unas reglas del juego de forma que permita redistribuir la riqueza, que permita hacer que todos podamos alcanzar unas cotas que de otra manera sería imposible. Entonces, en ese objetivo de racionalizar, de sostener, pero no sostener un equilibrio social de las personas, ¿no? Una sostenibilidad económica, y en esa línea pues es por lo que a la intervención, a la fiscalización se le ha dado esa importancia. Y hay que ponerse siempre en el lugar, es importante la empatía, ponerse en el lugar de cada uno, ¿no? Ponerse en el lugar de cada uno, y también todo el peso que se le viene sobre la intervención. Dice, oye, es que yo aquí tengo que controlar, es que yo aquí tengo que ser a ver que no se me escape nada. Pues también es ante esa situación de presión y de nerviosismo, pues se atrincheran y decir, no, yo no autorizo aquí, no fiscalizo nada hasta que no lo vea claro, hasta que no vea, porque también tiene que tener una garantía de por dónde es lo correcto, ¿no? Porque de alguna manera... Claro, pero ¿no cree usted que es demasiado poder al interventor? Porque hay quien ha puesto algunos ejemplos. En un caso de urgencia, recordemos las últimas lluvias torrenciales en el municipio de Arona con importantes daños. El ayuntamiento tiene que actuar inmediatamente, o sea, tiene que buscar maquinaria, tiene que hacer limpieza, tiene que reparar. Con la ley en la mano tendría que abrir un expediente. Pero para eso están los decretos de emergencia. O sea, ahí sí que hay donde, vamos a ver, ahí sí que se habilita digamos que la normativa permite actuar de forma, en situaciones de emergencia se permite actuar. Hay que resolver el problema, hay que atacarlo, y luego para tramitar el expediente correspondiente para abonar el mismo y darle forma. Pero evidentemente ante una situación de emergencia claro, hay que actuar. Hay que actuar y está amparado por la normativa, como no podía ser de otra manera. O sea, porque en definitiva la normativa, la ley no es invocación divina. Eso podría hacerse siglos atrás. Es decir, las normativas, las leyes, lo que tienen es que darle seguridad a la sociedad, darnos seguridad a la ciudadanía, respaldarnos en general para que las relaciones sean más equilibradas, para que las relaciones sean más justas. O sea, de alguna manera, no, es que es la ley, ¿vale? No, vamos a ver, ¿qué es la ley? La ley, ¿quién la promulga? La ley es la voluntad, tiene que ser la voluntad de las personas, tiene que salir de la voluntad de las personas
para mantener un orden, para mantener un equilibrio, para mantener una sostenibilidad. Esa palabra que se invoca tanto actualmente en todos los aspectos, en el caso mío mucho la sostenibilidad medioambiental, pero la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, es decir, esa palabra importantísima. Es decir, tienen las leyes que estar al servicio de la ciudadanía, porque tienen que salir de esa voluntad ciudadana de hacer, pues, digamos, las reglas y lo que es las relaciones más equilibradas. Pero ¿usted cree que el interventor tiene tanto poder como para algún alcalde me ha dicho? No, es que tienen tanto poder que si mañana el interventor cree que el alcalde gana mucho dinero, puede proponer una reducción de su sueldo. No, vamos a ver. Si cree o no cree, no es creer o no creer. A ver, no es creer o no creer. Es decir, que hay unas... está tipificado en la normativa y hay unas reglas en las cuales se marca y se marcan las mismas. Las cuestiones donde van es, de alguna forma lo que se ha buscado es que no cualquiera gane lo que considere oportuno, que considere lógico. Eso es otra cosa. Entonces, bajo esa situación no es si mañana se le ocurre o piensa. No es que se le ocurre, piensa y no es decir, tampoco es así. ¿Qué van a ganar los ayuntamientos con esta ley? Pues ¿De qué se van a beneficiar? ¿Se va a gastar menos? Con el tiempo lo veremos. Con el tiempo, ¿Usted cree que con el tiempo veremos? Es decir, yo creo que se ha ido demasiado lejos con esta normativa. Vuelvo otra vez. Había una ley de base de régimen local que era la ley 7/85, una ley que en líneas generales estaba funcionando bastante bien. Evidentemente la adaptación al nuevo modelo pues siempre requería algunos cambios, pero creo que se ha ido mucho más allá, mucho más lejos de lo que en teoría se debía en cuanto a que, vuelvo otra vez a repetir, a que se ha ido más allá en un aspecto más ascendístico, un aspecto más de sostenibilidad económica, pero buscando no ese equilibrio en los recursos para que la sociedad mantenga ese bienestar, sino perseguir un ahorro económico de alguna forma sobre las administraciones más débiles. Es como cuando se... Sí, pero las más débiles, usted perdone, teniente alcalde de Arona, la mayoría no, porque por ejemplo, ustedes tienen 86.000 habitantes, como hemos dicho, pero los que tienen en España, pues de 10.000 para abajo, pueden haber por lo menos 10.000 municipios. Los 10.000 municipios no, que son 8.000. Sí, pero digo a las administraciones más débiles, no me refiero a la de Arona, me refiero a administraciones más débiles, lo que es la administración local. Está la administración estatal, la administración autonómica, las administraciones insulares, que podemos hablar de cabildo o de... diputaciones en la provincia. O diputaciones provinciales en lo que es en las provincias peninsulares. Y lo que son los ayuntamientos. Voy a que se ha ido a atacar a los ayuntamientos, se ha ido a atacar a la administración que está a más ras del suelo, a esa parte a la que... Y por eso cree usted que esta ley tiene más que todo, usted ha hablado mucho de economía en una ley económica, pero hay quien dice que es más una ley ideológica, de acabar con ese poder localista, de tener a los alcaldes atados para, bueno, ir de frente contra los nacionalismos que han surgido en las comunidades vecinales, en las asociaciones de vecinos, en los ayuntamientos, para subyugar después los ayuntamientos a la administración central. No, vamos a ver, no lo creo, no creo que vaya por ahí, pero evidentemente hay opiniones para todos los gustos y hay interpretaciones. ¿Usted no ve una ley ideológica en esa ley? No, la veo más, vuelvo a repetir, una ley de bastante carácter ascendístico. Ya. Vamos a hablar de otros temas más municipales. Hace unos días usted presentaba junto al alcalde de Adeje, don José Miguel González Fraga, y esto viene a colación también porque a partir de toda esta reestructuración los municipios tienen que crear sinergias, si no de mancomunidad, porque la ley
parece que no las permite del todo, sí de unir servicios. Y un ejemplo de esa unidad de servicios es el que ustedes, bueno, hace unos días presentaban en materia turística de actuación policial en la zona de Adeje y Arona, en la zona de Playa de los Cristianos, zona de los Cristianos, Playa de las Américas. Bueno, la rueda de prensa, como allí se expresó y que vuelvo pues, a comentar ahora, lo que realmente se buscaba era dar cuenta de reuniones habidas en la subdelegación del gobierno y que venía pues a poner, a resumir todas las actuaciones que se llevan de manera, digamos, de manera continua. O sea, todos los viernes hay reuniones en las policías locales de Arona, de Adeje, la Policía Nacional, también la Guardia Civil, para analizar lo acontecido en esa semana, para valorar los hechos, digamos, los eventos o posibles cuestiones, circunstancias que se puedan dar en la semana siguiente. También actuaciones concretas y de colaboración más estrecha entre las policías locales de Arona y Adeje en materia de ordenanzas, en materia digamos, de distintos tipos, y pues poder también entre esas actuaciones pues controlar ciertos picos de algunos tipos que en temporada alta pues podían darse en esta zona. En definitiva, lo que era dar cuenta de todo un trabajo realizado y de pues esa voluntad de no solo seguir haciendo lo mismo, sino de crear una mesa de trabajo conjunta que permita pues obtener mejores resultados con los mismos medios en una zona que el visitante y que muchas veces el residente pues ve como una sola zona. O sea, aunque está entre dos municipios, pero desde Montaña Guasa hasta La Caleta, cualquier visitante, pues cualquier persona, y muchas veces hasta desde aquí, pues la ve como una zona única y por lo tanto pues tiene que tener un tratamiento homogéneo. Claro. En esa zona turística, ¿qué es lo más que le preocupa? Porque está hablando y sobre todo lo que se trata de transmitir también es la sensación de seguridad, las sensaciones que son fundamentales en la vida. La sensación, no, la realidad de sí, seguridad. La realidad, pero la realidad que es así, pero hay que transmitir esa sensación. O sea, la ciudadanía, todos nosotros tenemos que tener esa sensación. O sea, de alguna manera el ser humano es un ser, o sea, que se mueve mucho por sensaciones. O sea, las sensaciones es lo más importante cuando uno pues se relaciona y en un sitio puede haber más o menos seguridad, pero la sensación de que existe, no en vano, la seguridad es uno de los pilares de la sociedad, del bienestar, y por lo tanto hay que mantenerla, hay que trabajar en ella y hay que insistir. Entonces, ¿Qué es lo más que le preocupa? Porque, bueno, están entre comillas lo digo, o sea, las plagas de los carteristas, que es por época, no por etapa. Está después, el alcalde de Adeje ha denunciado muchas ocasiones la venta ambulante. Y usted hablaba también en la rueda de prensa de ese acoso, casi acoso, que muchas veces la gente por la calle con los folletos, con las propagandas le dan a los clientes. Sí, evidentemente, por eso hablábamos de esa importancia de hacer cumplir las ordenanzas, y evidentemente las ordenanzas son normativas municipales para controlar estas actuaciones administrativas, ¿no? Entonces, por un lado están los carteristas que en la época de invierno pues se trasladan más aquí a esta zona. Ya cuando va llegando pasada Semana Santa, pues ya se van a la península, todo el Mediterráneo, que se desplazan hacia allá. Pues claro, todo lo que es el acoso en la calle al ciudadano que viene aquí, tanto el residente, pero el visitante que viene a disfrutar de unos días de tranquilidad, de unos días de esparcimiento, pues evidentemente esa presión que recibe del que le da el folleto, del que le intenta vender, del que lo acosa en definitiva, pues no es positivo, es negativo, porque realmente uno, volvemos a hablar de las sensaciones, cuando uno pues se va, claro, con una sensación de estar en un sitio, oye, es que yo fui a descansar, fui a estar tranquilo y me sentí agobiado, ¿no? Esa parte es la clave. Oye, que si uno quiere comprar, compra, que si uno quiere hacer, lo puede hacer libremente y no estar
acosado y agobiado. Eso es importante trabajar, porque este es un destino que se tiene que distinguir por una alta calidad, y tiene que haber una distinción en el mismo que lo haga ser un referente o seguir siendo un referente como es. La Semana Santa estuvo muy bien, no se podrán quejar, ¿no? Sí, la Semana Santa en cuanto a ocupación hotelera estuvo muy bien, estuvo, digamos, casi 10, digamos de alguna forma, casi como aquella campaña que hizo el Cabildo hace mucho tiempo, somos gente 10, pues casi había una ocupación 10. Estuvo bien, evidentemente. Aquí pues se sigue estando la parte del todo incluido. Entendemos muchos de los negocios externos pues se quejan de esa necesidad de dejar que la gente salga o permitir, pero también está en hacer actividades fuera, que permitan y que tiren de ese visitante para que salga. También la seguridad pues, es un tema fundamental, y todo lo que sea dinamizar y crear un atractivo externo es importante para pues, que lo que es el turista pues no se quede dentro de los hoteles, ¿no? Lo que sí es cierto, y es una pregunta directamente al grano, y abuso de la amistad, don Antonio Sosa, para hacérsela, pero bueno, es la realidad. Hay que renovar mucho la planta hotelera, hay que lavar la cara, la imagen, hay que mejorar el asfalto. Los jardines, bueno, usted de alguna forma se ha preocupado y están... Y Adeje, Adorna, si de algo puede presumir, es de zonas abiertas, de plazas, de jardines, pero hay que darle un... Porque, Sí, claro, cuando la sensación que uno tiene cuando entran los cristianos es una sensación de que aquello ya es antiguo. bien, vamos a ver. Ayer anoche teníamos una charla coloquio con el presidente del gobierno esto a nivel coalición. En el comité pues un tema que tratamos temas de actualidad. El que tratamos anoche era bajo el título Turismo versus Petróleo. Entonces pues hizo una exposición importante sobre cuáles son las bases, el fundamento del turismo, lo que ha sido en Canarias, y cuáles deben ser las digamos, los ejes de actuación para seguir siendo competitivos. Y evidentemente en esa línea el Gobierno de Canarias, con el presidente a la cabeza, pues ha emprendido desde hace tiempo ya un plan de modernización que en definitiva de lo que se trata es de renovar toda esa planta hotelera, que es fundamental. O sea, es fundamental que se renueve. Ya en toda Canarias hay distintos planes. Aquí concretamente en el sur pues tenemos en la zona de San Miguel, Costa del Silencio, hay uno, en Costa del Silencio, en la zona de los Cristianos Américas, Playa de las Américas otro plan, en Adeje hay otro. Hay toda una serie de planes de modernización en toda Canarias. Unos van a distintos ritmos, unos empezaron antes y otros, pero en definitiva lo que persiguen es que toda esa planta hotelera pues se renueve y sea atractiva, al margen de todo lo que implica de creación de empleo, puesto que esa renovación es construcción, en definitiva. Claro. Es construcción, y nos hablaba de la firma del convenio existente con 10 entidades de crédito por 1.800 millones de euros para esa financiación de todos esos proyectos, de que hay más de 100.000 plazas hoteleras que están ahora mismo inservibles. Es decir, son de las 371.000 plazas hoteleras que hay en Canarias, más de 100.000 son inservibles, otras tienen que renovarse, pero más de 100.000 están inservibles. Evidentemente, el turismo, la planta hotelera en Canarias es fundamental que se renueve, es fundamental que siga estando a la vanguardia, y para eso pues es clave actuar en esta línea. Y en esa parte clave hay un instrumento urbanístico que es el Plan General, que ha recibido diversos contratiempos. Ha sido un fiasco, porque claro, es que poner en marcha un Plan General con el tiempo que cuesta elaborarlo para que después se caiga.
Bueno, los planes de modernización pues tienen una ventaja, o han sido elaborados en cuanto a que están por encima de los planes generales y los planes insulares, o sea, esa es la ventaja del plan de modernización turística. Ventaja, sí. Exactamente, la plaza de... Pero a la hora de... sí, volvemos ahí, pero el plan general como ordenación de la zona... Sí, eso sí, pero digo que para de alguna forma la audiencia que nos esté viendo, que si los planes de modernización dependen de la modificación, de las actualizaciones del plan general, no. Aclarar que los planes de modernización, perfecto, una de las características importantes que tienen es el estar por encima de esos planes generales, de los planes insulares, de los planes de ordenación de las islas, lo que permiten que se puedan desarrollar de una forma rápida y ágil y por lo tanto pues poder conseguir el objetivo. Volviendo a lo del plan general, a ver, el plan general es el documento de alguna forma más importante que tiene un municipio, puesto que afecta a la ordenación del mismo. Por eso es el plan general de ordenación, a la ordenación de los espacios vitales de la administración. Los espacios pues, de uso residencial, los espacios de uso turístico, los espacios libres, los espacios, toda esa ordenación es fundamental. En Canarias en general y por lo tanto en Arona como municipio pues, en particular, nos encontramos con la existencia de que confluyen muchas normativas, porque a la hora de diseñar un plan general, de ponerlo en marcha, porque en definitiva son los municipios los que los promueven, luego es ya lo que es el gobierno autónomo quien los aprueba, pero es el ayuntamiento, el municipio quien lo promueve. Aquí, por eso hablo en Canarias, y en Arona en particular, son muchas normativas las que confluyen, muchas normativas las que hay que tener en cuenta, y por lo tanto toda esa configuración y todo ese entrecruzado de normas pues hace que sea bastante complejo el desarrollar, el cambiarlo y de alguna manera también el que se tenga la idea clara de dónde queremos ir, de cuál es el objetivo, porque en definitiva cuando uno quiere ordenar algo pues tiene que tener claro a dónde quiere ir. Pero, ¿no? ¿Usted no cree que ahí la autoridad competente, los arquitectos por un lado y los políticos por otro, no sé, se han dejado llevar por la presión? Porque hay quien dice, por ejemplo, que Arona apostó por ser residencial antes que turístico y ahí ADG se adelantó. Hay algo que alguien no se piensa. En aquel momento no se pensó que el puerto de los Cristianos estaba llevado a ser un puerto de conectividad con las islas menores. El problema que la salida del puerto, la saturación esa que crea, que incluso, bueno, pues su anterior compañero José Alberto González Reverón era partidario de que los barcos de pasaje salieran de ahí para el de Fuensalía. Bueno, los planes generales al hablar de normativas, hay normativas sectoriales que afectan, pues una ley de costas que afecta, distintas leyes, pero después también hay normativas sectoriales, hay planes territoriales insulares que afectan al desarrollo del mismo plan. Entonces, si no hay una modificación de esos planes territoriales, pues condicionan mucho lo que uno pueda hacer con un plan general. En este sentido, de alguna manera deberíamos tener claro y ponernos de acuerdo más que un municipio hacia dónde queremos ir con la isla, o sea, está Canarias, pero hacia dónde queremos ir con la isla, porque vamos a ver, lo que yo pueda hacer aquí en Arona le afecta a Deje, lo que pueda hacer en Adeje afecta a Arona, a San Miguel, es un territorio... Al futuro desarrollo de la isla, como puede ser el tema del tren. Es decir, es un territorio continuo y de alguna manera por eso está el plan insular, o sea, el plan insular, el PIOT, el plan insular de ordenación de Tenerife, los planes territoriales. Hay que buscar una conjunción de decir a dónde queremos ir, qué queremos de la isla, cómo queremos tener esta isla y luego ya en los ayuntamientos pues complementarlo según las características que tenga cada uno, de manera que se pueda alcanzar el desarrollo óptimo desde esa perspectiva más sostenible, o sea, porque realmente tenemos que buscar políticas y actuaciones sostenibles en el tiempo, ¿no? No han sabido, no han podido
o no se quiere, no creo que no se quiera, pero quizás no se puede, sacarle rentabilidad al puerto de los cristianos, porque es el puerto que más pasajeros mueve de España después de uno que está por Algeciras. Vamos a ver, sí, el puerto de los cristianos, la parte que nosotros siempre se ha dicho, desde el mismo núcleo de los cristianos, desde el pueblo de los cristianos, del municipio de Arona en general, ha vivido y vive, vamos a ver, las relaciones con la autoridad portuaria son buenas, pero de alguna forma de espaldas a lo que es el núcleo, ¿no? Entonces, es decir, me gustaría que mirara más de frente. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de otra administración, o sea, en este caso hay hay pues un conflicto o hay un intento por parte del Gobierno de Canarias de hacerse con la administración del puerto de los cristianos, que ahora mismo la tiene el Estado a través de la autoridad portuaria. Sea el Estado, sea el Gobierno de Canarias, lo que es el ayuntamiento, que es de la administración que yo hablo, lo que hay que buscar siempre es el mejor beneficio para los ciudadanos del municipio de Arona, ¿no? Entonces, de alguna forma, muchas veces, digamos, el ciudadano de a pie, o sea, y nosotros mismos así lo hemos interiorizado, parece que el ayuntamiento es el que tiene que estar en todos los sitios, que el ayuntamiento es el que tiene competencia en todos los sitios, y nada más lejos de la realidad en muchos aspectos. En la zona ahí portuaria, quien tiene competencia absoluta es la autoridad portuaria, tiene hasta policía portuaria propia, con lo cual pues, es una zona independiente con administración independiente, y hay muchas administraciones que son competentes en distintos aspectos. Lo que hay que buscar siempre es buscar y pensar en nosotros todos, en la ciudadanía, en que vuelvo a incidir, en que se obtenga, se optimicen los recursos para que los que vivimos aquí, los que vienen, pues podamos participar mejor, podamos desde esa perspectiva sostenible, pero obtener los máximos rendimientos. Eso siempre es la visión con la que tenemos que ir todos, trabajar en ese progreso del municipio. Es lo que muchas veces yo he hecho en falta en general, o sea, tenemos que ver el municipio como nuestro, tenemos que ver los espacios libres, sentirlos como nuestros, como de todos los que estamos ahí, y en esa valoración, esa puesta en valor de todo lo que tenemos, de toda la riqueza que existe aquí en Canarias y que existe, es decir, esa riqueza que tenemos, pues tenemos que ponerla en valor, respetarla, quererla, respetarla, porque es mucha y es de la que dependemos, ¿no? Lo que sí está mejor son las playas, ya por fin se adjudicaron las hamacas, los servicios de playa. ¿Usted está dispuesto a que eso de alguna forma se cumpla bien? Porque ha sido una imagen un poco... Bueno, realmente sí, ayer se han tenido, sí, en esto ha habido un pleno extraordinario para adjudicar lo que es el servicio de hamaca en la playa de los cristianos. Ha sido un tema que ha estado bastante candente en las últimas fechas. Sí, en la medida en que se van completando estos servicios, se van dando, en definitiva, esos servicios que quien nos visita pues pueda disponer de ellos, servicios en general. O sea, vamos a ver, en el turismo los visitantes lo que buscan es que se le dé un buen servicio, y en la medida en que podamos llevarlos a cabo, en que podamos ponerlos a disposición, pues va a ser siempre mejor para todos, ¿no? En medio ambiente ahí están los jardines. ¿Le dan mucho trabajo a los jardines y los parques? O sea, bueno, desde siempre... ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Tiene usted calculado los metros cuadrados de espacio libre, por así decirlo, parques, jardines? Pues me coge ahí en ese renuncio, pero me coge por no dar una cifra, porque no hace mucho lo estuvimos calculando, viéndolo, sí, porque están perfectamente calculados. Entonces
pero son Porque bastante. debe ser uno, o sea, yo Son se lo digo, bastantes, sí. se lo digo a los telespectadores, porque por ejemplo el Parque Garañeña tiene la misma extensión que el Parque García Sanabria de Sí, Santa Cruz, sí, por ejemplo. realmente. Después está un parque que es grande también, el que está frente al juzgado. Sí, 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 realmente, vamos a ver, es decir, el contrato de zonas verdes que tenemos en Arona es el mayor de Canarias. O sea, realmente en ese sentido, pues se puede ver que es el municipio que de Canarias más apuesta en cuanto a que es el mayor contrato que en cuanto a zonas verdes, Se nota menos la contaminación entonces. existe en Canarias. O sea, realmente ha sido la importancia que desde siempre por los distintos gobiernos, digamos, la sensibilidad que se ha tenido con las zonas verdes, con los jardines, con la importancia de los espacios libres, que son fundamentales para volvemos a lo que hablamos, para esa calidad de vida, para ese esparcimiento que todos necesitamos. Entonces, es decir, es vida, los espacios verdes es vida, los espacios libres donde cuando uno se encuentra con arboleda, pues te dan esa alegría, esa sensación de libertad, de vitalidad que tan importante es. Claro, y eso provoca que la contaminación, ya no por el mar, sino por la propia oxigenación de los parques, pues bueno, sea menor. El ayuntamiento ha gastado tanto en los tribunales, como se dice por ahí. Bueno, vamos a ver. Cada uno pues vende o da la información como le interesa, ¿no? Realmente lo que sí se ha optado, o sea, digamos que sí se ha visto, es que hay muchas decisiones que se han dejado en manos de los tribunales en cuanto a pago de ciertos proyectos, a pagos de cosas que de alguna forma estaban hechas, era necesaria abonarlas, y sí porque cuando se dice no, hay una sentencia, vamos a ver, pero esto es una sentencia que era de alguna forma de cajón que se produjera, porque si alguien hace un trabajo y no se le paga, pues va a reclamar a algún lugar para que se le pague. Evidentemente es lógico. Y de eso hay mucho. Es lógico. Entonces hay proyectos que de alguna forma pues han llegado a ese punto y se deja en manos de los tribunales que sean los que diriman, los que digan pues las cantidades y que digan el que se abone, ¿no? Lo que pasa es que ese pago irá con recargo, ¿no? En algunos casos sí, pues va con intereses, y eso es lo que sí que ha hecho que aparezcan pues algunas cantidades, cantidades importantes que se han abonado, pero que no es que sean de alguna manera importes que digamos de dónde aparecieron y esto vaya, qué situación esta, ¿no? En definitiva han sido cantidades que estaban ahí. Ya comprometidas de alguna forma. Sí, exactamente, y que bueno, pues a veces es más cómodo pues que reclamen y que los tribunales diriman y si hay que pagarles se les paga, ¿no? Esa ha sido un poco la situación, y que no considero que sea la más adecuada. Bueno, para terminar, dos preguntas políticas, una de local, insular, regional, con miga, Con miga. Y otra ya, estamos a la puerta de unas elecciones europeas, como usted muy bien decía al principio, la gente poco menos le da poca importancia cuando el buen chorro de dinero para infraestructura turística, para infraestructura agraria, para carreteras, para obras de infraestructura, los recibimos de Europa. Esas elecciones son muy bien. La política a nivel local insular. Ustedes, los hombres y mujeres de Coalición Canaria en Arona y al grano, ¿son conscientes de que, no sé, le digo mi impresión, de lo difícil que lo pueda entender para las próximas elecciones a la hora de obtener una mayoría absoluta, por cómo se han dado por las causalidades, y que eso puede influir en el Cabildo y en el Parlamento de Canarias? Ustedes, porque se les ve un poco, y perdonen la expresión, desparramados. Bueno, realmente sí que hemos perdido un poquito la cierta perspectiva, ¿no? Cierta situación pero también
como consecuencia lo que comentábamos antes de las situaciones acontecidas. Pero sí, vamos a ver, es importante, evidentemente, un municipio como Arona y la población que tiene, claro, pues evidentemente el peso en lo que es la obtención en el Cabildo, pues, junto con pues, evidentemente primero el municipio de Santa Cruz, La Laguna y Arona, pues son municipios que tienen en ese orden pues bastante peso en cuanto a la distribución digamos, de la representación que se tenga en esa administración insular, también la parte que afecta al Parlamento de Canarias de Tenerife. Y evidentemente, vamos a ver, lo que sí tenemos claro, como debe tener claro cualquier formación, es que estas elecciones van a ser diferentes. Van a ser diferentes porque, como ya comentábamos antes, se comentaba, estábamos en un fin de un modelo, es decir, ha habido un modelo en el que hemos estado viviendo, un modelo en el que nos hemos circunscrito, por decirlo de alguna manera, y estamos en un cambio de ciclo, en un cambio del mismo, donde los valores en general de todos, de nosotros, los valores han cambiado. Hay unas cosas que antes eran más importantes que otras, ahora le damos más importancia. Han cambiado nuestras preferencias, han cambiado nuestra visión, ha cambiado nuestra forma de ver la vida, y por lo tanto pues eso afecta a un aspecto tan importante como la política. Yo creo para cualquier formación hoy es bastante complicado el presentarse a unas elecciones, el presentarnos a las elecciones que hay el próximo año, pero en definitiva uno lo que tiene que hacer es intentar hacer las cosas bien, o sea, de alguna manera preocuparse por las elecciones. Uno en este momento lo que tenemos que preocuparnos de estar unidos, preocuparnos de escuchar al ciudadano, de escuchar sus problemas, de intentarlos resolver, de sacar los expedientes, de sacar adelante los proyectos, de trabajar por el municipio, que es trabajar también por la isla, trabajar por Canarias, trabajar por todo. Y cuando llegue el momento, pues ya, pues digamos que se reparta suerte y ya pasará lo que tenga que pasar. Ahora estamos todavía en otro momento, tenemos que preocuparnos de estas cosas de las que hablaba, y ya cuando lleguen las elecciones, pues ya pues será lo que tenga que ser, ¿no? Y con respecto a las europeas, yo las considero unas elecciones muy importantes. Hace 2 meses teníamos también en el comité en Arona de coalición, teníamos a Ani Orama, que es parlamentaria diputada nacional, tenemos también a una persona de bastante conocimiento en las relaciones europeas, y lo que les pedíamos es que nos hablaran de cómo se ve Canarias desde Bruselas y desde Madrid. O sea, muchas veces estamos acostumbrados aquí a ver desde aquí a Madrid, pensar en Madrid porque hablamos del centro donde se define la política nacional, de Bruselas, Estrasburgo, donde están los centros de política europea, pero ¿cómo se ve desde allí Canarias? O sea, ¿qué percepción se tiene de Canarias desde esos centros de decisión y demás? Y queríamos que se nos hablara para que nosotros aquí, los ciudadanos canarios, pues tomemos una percepción de lo importante que son estas elecciones, de lo importante, de todo lo que nos jugamos el 25 de mayo, porque cada vez se toman determinaciones más importantes, cada vez el Parlamento Europeo tiene más poder, cada vez las directivas que se marcan, si oímos, vemos que el Estado, el gobierno español, el gobierno está condicionando sus políticas a las directrices que les marca Europa, no es que Europa nos marca estas directrices, que Europa nos determina que el déficit no puede subir de tanto, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. En definitiva, están condicionados la política que está aplicando el Estado a esas directrices que se le marcan. Entonces, ahí vemos la importancia que tienen estas elecciones, la importancia que tienen el tener una representación, el que los canarios que vayamos a Bruselas pues nos preocupemos realmente por Canarias, nos preocupemos
realmente por la importancia de estas islas que son regiones, pues ahí así están reconocidas, regiones ultraperiféricas, regiones que tienen un tratamiento, no tiene que ser mejor o peor, es un tratamiento diferenciado porque estamos en una situación diferente y por lo tanto esa especificidad hay que tenerla en cuenta. Esa es la cuestión, no es considerarnos mejor, pero tampoco peor que un ciudadano que viva en Madrid, en Barcelona, en París, en Marsella, en Roma, además. Es decir, aquí en Canarias, que son los residentes que estén aquí en Canarias, del lugar que sea, tenemos ese derecho a ese reconocimiento diferencial por la situación en la que estamos y por lo tanto pues se nos reconozca. Por eso es clave y es importante que se vote, o sea, se vote y se exija a todos los representantes que vayan a Bruselas que trabajen por Canarias. Ya, pero usted comprenderá que por todos los fiascos políticos que han ocurrido y por todo lo que se está haciendo y porque la sensación que tiene el pueblo es que la clase política, bueno, de los ayuntamientos hacia arriba mira hacia otro lado, hay quien dice que se puede producir una gran abstención en las elecciones europeas y eso no es bueno. No, sí, es verdad, no es bueno porque digamos la fiesta de la democracia se produce en las elecciones, es cuando realmente el máximo exponente de la democracia se produce en esos momentos y no es bueno. Realmente esa situación de distanciamiento pues es responsabilidad de todos, de los que desarrollamos actividades políticas los primeros, porque de alguna manera hemos permitido o hemos sido partícipes de ese distanciamiento en muchos casos de la ciudadanía. Por eso insisto mucho en que no es los ciudadanos, no nosotros los ciudadanos, tenemos que hablar de nosotros, no hablar de la ciudadanía como un ente aparte, no, sino de nosotros los ciudadanos, nosotros la gente de a pie, la gente de la calle, porque en definitiva yo cuando salga de estos estudios pues voy caminando por la calle, cojo un vehículo y así todos los políticos en general, o sea, esa perspectiva no se debe perder, se debe mantener y tenemos que sentirla porque de esa forma la ciudadanía pues tiene en general otra percepción de la política y de los políticos. Don Antonio Sosa, primer teniente de alcalde del municipio de Arona, concejal de Medio Ambiente. Quizás a lo mejor, cuando estamos un año de las elecciones, es pronto para preguntarle si usted repite o va a depender del candidato a la alcaldía. Bueno, realmente vuelvo otra vez a indicar lo que hablaba, o sea, todavía nos queda tiempo de trabajo, tiempo de preocuparnos del día a día, de preocuparnos por los problemas de los vecinos, por los problemas que acontecen en las distintas zonas del municipio y ya cuando llegue el momento pues se tomará la determinación que corresponda. Se dice que los buenos corredores de fondo son los que al final llegan a la meta. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, don Antonio Sosa, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Arona y concejal de Medio Ambiente. Gracias por compartir con nosotros y con nuestros telespectadores este tiempo. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por contar conmigo y cada vez que lo deseen, pues aquí estaré. Gracias. Y a ustedes, amigos telespectadores, en nombre de los compañeros que han hecho posible este programa, en la producción, realización, edición y puesta en antena, gracias por la atención prestada. Recordarles que la información continúa en esta casa, los viernes a las 9 de la noche en nuestra isla Tierra Adentro. En este viernes tendremos una entrevista con el presidente de Asprocan, don Santiago Rodríguez, y después el informativo 7 días con el especial suplemento en primera persona. Gracias por la atención prestada, que ustedes tengan un buen fin de semana.